Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Eh, todos los días son especiales, pero hoy es como un día especial, creo que la alabanza al Señor fue muy linda y de eso se trata. Venimos es a eso, a alabarlo a Él, a bendecirlo a Él y a llenarnos de Él. Así que quiero empezar dándole gracias a Dios porque yo sé que el Espíritu Santo de Dios está acá. Donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. Y entonces yo sé que Él está acá. Yo sé que Él se alegra por nosotros, yo sé que Él se alegra de vernos y yo sé que Él está contento de darnos de su palabra y darnos de su amor y de su alimento, que ese es el alimento que necesitamos para poder seguir en el nombre de Jesús. Eh, Nosotros muchas veces, obviamente una de las cosas que Jesús, cuando los discípulos le preguntaban que les enseñara a orar, Él les decía, cuando oren, oren así. Y habló del Padre Nuestro. Y en una de las partes del Padre Nuestro dice que se haga su voluntad acá en la tierra como se hace en el cielo. ¿Cuántos queremos que se haga eso? Que se haga la voluntad que se hace allá arriba, que se haga acá. ¿Cuántos sabemos que podemos tener esa voluntad? Que podemos vivir el cielo en la tierra, aunque no pertenecemos a la tierra, porque también la palabra dice, no pertenecemos a este mundo, aunque estamos en él. Por eso dice, haga todas las cosas conforme a mi reino y no a las leyes de este mundo, porque si lo hacemos a las leyes de este mundo, estamos mal. Pero si dice que hacemos las cosas conforme a Él en este reino, es porque la gloria de Dios en el nombre de Jesús se manifiesta acá en nosotros. O sea, es algo que ya tenemos. Si creemos, si lo seguimos y si hacemos su voluntad, es algo que ya tenemos. Vivir la voluntad del Padre acá en la tierra. Entonces, muchas veces hemos hablado de que al seguir esa voluntad del Padre, hay cosas que Él nos da por su gran misericordia y por su amor, por el amor que Él nos tiene a nosotros. Él nos las da, ¿verdad? Pero hay cosas que también nosotros tenemos que hacer para que se haga lo que Él dice en el Padre Nuestro, que se haga su voluntad acá como se hace allá en el cielo. O sea, que vivamos el cielo acá en la tierra. Entonces, el título de hoy es Hágase su voluntad. Y está en diferentes, va a haber como una secuencia, porque Dios me ha estado inquietando eh, leyendo la palabra y yo decía, ¿en dónde empiezo a leer? ¿En dónde empiezo a leer? Y empecé por el libro de Mateo. Y entonces ahí vi un montón de cosas, por ejemplo, profecías desde el principio, empieza a hablar de profecías que se decían antes, obviamente, que las traían los profetas y que se están cumpliendo. Decían, ah, o sea que esto es como decía el profeta Isaías, esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, es muy bonito porque en esta semana, cuando cuando estaba estudiando, Alina me preguntaba que si tenía una palabra, si Dios me había dado una palabra, y yo decía que no, que todavía no. Pero de repente estuve buscando y mirando y tiene que ser el Espíritu Santo que me trajo a leer Mateo y a leer unas parábolas que son supremamente importantes y que nos van a dar el principio para saber qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que el reino de Dios esté acá en la tierra. O sea, establecer su reino o establecer su voluntad acá en la tierra comienza en nuestros corazones. ¿Cómo empieza a establecerse el reino de Dios acá en la tierra? En nuestros corazones, ¿verdad? Pero, ojo, tenemos que tener cuidado, porque la palabra también dice que en Jeremías 17:9, vayamos a Jeremías 17:9, porque tenemos que cuidar qué es lo que le damos a nuestros corazones, de qué nos alimentamos.
Porque sí, listo, para yo tener la voluntad de Dios acá en la tierra, empieza en mi corazón, pero si yo me alimento de cosas que no son, estoy mal. Y lo bonito es, lo hemos leído en el discipulado, que la Biblia dice lo que es y es lo que se dice, lo que significa. Entonces él dice, listo, para que el reino de Dios venga a la tierra o para que se haga la voluntad de Dios acá en la tierra, primero ese reino tiene que estar dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y en Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Lo vamos a leer. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Qué no tiene remedio? Nuestro corazón. ¿Quién puede entenderlo? El único que puede entender nuestro corazón es el Padre. Entonces tenemos que ir al Padre para que nos llene el corazón de Él y empecemos a hacer su voluntad acá en la tierra. Y como entonces empieza uno a estudiar la palabra, y entonces va uno a Jeremías 17:9 en la versión en inglés, que la voy a traducir, y dice, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Él va un poquitico más allá en esta traducción y dice, ¿quién lo puede entender? Dice, el corazón del hombre es enfermo y necesita que se alivie, que se cure. O sea, da una interpretación completamente difícil, distinta. El corazón del hombre es enfermo. Nuestro corazón, le tengo una noticia para todos. Y para mí, que cuando yo la leí, yo dije, wow, nuestro corazón está enfermo y necesita ser sanado. Y el único que puede sanar ese corazón es el Padre. Entonces, para que se haga la voluntad del Padre en nosotros, acá en la tierra, y nosotros vivamos como Abraham, alzamos la mano y dijimos, yo quiero que se haga tu voluntad acá en la tierra como en el cielo, empieza en nuestro corazón porque Él está en nuestro corazón, que está enfermo, pero Él, por su gracia, por su amor, nos sana y empieza a depositar cosas buenas, a depositar su esencia en nuestro corazón. Los que son doctores aquí saben que obviamente hay que una cortada o algo que hay que hacer. Hay que empezar a curarla, hay que empezar a tratarla, hay que cubrirla o a veces ni siquiera cubrirla, sino dejar que ella se sane por sí misma, pero con cuidado del doctor. O sea, dentro de 8 días te veo para ver cómo va esa recuperación. Así es el Padre. El Padre es así con nosotros. Dentro de 8 días, no, Él dice, te estoy sanando David, te estoy sanando Jenny, pero ven a mi presencia y yo te digo cómo sigo sanándote, cómo sigo haciendo yo mi voluntad en ti, en tu corazón que está enfermo. Porque tenemos que primero aceptar una realidad. Nuestro corazón sin Dios está enfermo y necesitamos que Él nos sane. No yo sanarme, que Él nos sane. Entonces, ¿cómo establecemos el reino de Dios acá en la tierra? Pues primero, pues obviamente ya sabemos que va a ser en el corazón, pero también dice en Mateo, que ahí sí ya me mandó a Mateo a un punto específico que son las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas nos enseña a vivir su reino acá en la tierra. ¿Queremos vivir su reino acá en la tierra? Que las bienaventuranzas estén en nuestro corazón. Vivir su reino acá en la tierra. Y debemos seguir las bienaventuranzas sin criticar a aquellos que buscan de Dios con menor intensidad que nosotros o que se oponen a nosotros. Eso es bien importante. Yo, mire, Dios nos ama a todos nos ama. Pero yo, por ejemplo, en mí, con mi alrededor, yo admiro a Lina y digo, wow, ella cómo sabe, cómo Dios la usa, cómo una cosa, cómo la otra. Pero es que yo no soy Alina, yo soy David y Dios me ama como yo soy. Entonces, ella, yo sé que ella no lo hace,
pero no debe decir, ay, este David que no sabe esto, este David que no sabe aquello. No, debemos vivir las bienaventuranzas de Dios acá en la tierra sin criticar al otro, porque es que el que hace la obra es Dios y no yo. Mire, cuando estábamos nosotros, empezamos la lámpara encendida, que siempre traemos esto. Empezamos la lámpara encendida y alguien quiere orar y no había nadie. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es que yo sé que todas ustedes están así activadas. Pero yo pongo el mismo ejemplo porque me llamó la atención, por ejemplo, Marisol, que era calladita y ahora no hay quien la pare. Ella, yo creo que ella ora para que alguien se enferme, para ella decir, Ay, yo hago la descansa. obra, yo hago la obra. ¿Entiendes? Entonces, y no lo hice yo, no lo hizo Alina, no lo hizo nadie, lo hizo el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué soy yo para decir, ay, esta sí es descarada, esta sí no sabe ni orar? No, es el Espíritu Santo el que nos va a dar esa convicción. Recuerde, Él nos está limpiando nuestro corazón para darnos de Él y poder hacer que su reino esté en nosotros. Entonces, tenemos que hacer las bienaventuranzas sin crítica. David, ¿dónde dice la palabra que sin crítica? Mateo 7:1-2. Vamos a Mateo 7:1-2. A veces, a veces la palabra, uno dice, bueno, va a un servicio o algo y a veces se demora un montón, a veces se demora poco. Lo esencial no es que se demore un montón ni que se demore poco. Lo esencial es que cojamos lo que Dios tiene para darnos en ese momento específico. Entonces, lo digo ¿por qué? Porque puede que sea esta enseñanza larga, como puede que sea corta. El Espíritu Santo es el que me está guiando. Pero tengamos los puntos claros. Primero, nuestro corazón, ahí es donde empezamos a vivir el Padre. Nuestro corazón está malo, está enfermo y necesita reparación de Él. ¿Y cómo la reparamos? Yendo a Él. Yo no me curo no yendo al doctor, yo tengo que ir al doctor para que diga qué es lo que tengo. Y sin señalar a otros porque van más despacio que yo. En Mateo 7:1-2 dice, no juzguen a Siete, nadie. ¿cierto? 7:1-2. Mateo 7:1-2 dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Ojo, yo me acuerdo cuando decís que cuando usted apunta un dedo, los otros cuatro lo están apuntando a usted. Usted apunta para allá y hay cuatro. Usted está apuntando con uno, pero hay cuatro apuntándolo a usted. Entonces dice, no juzgue a nadie para que nadie lo juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces yo quiero que Dios me juzgue de una manera bien. Haga el bien sin juzgar a nadie. Yo no soy quien para juzgar, Él es el que juzga. Yo estoy aquí es para hacer el bien de acuerdo a su voluntad. Y Él es el que va a juzgar. Él es el que se encarga de eso. Así como Él que es el que se encarga de que esa semilla que pongo en alguien crezca, Él es el que se encarga de decir, esto es así o esto no es así y esto es lo que va a pasar. Pero yo no soy nadie para hacer eso. Yo no soy nadie para hacer eso. Entonces, si seguimos las verdades de Cristo, hay algo muy bueno. Si nosotros seguimos esas verdades de Cristo, de las bienaventuranzas y todo esto, todas esas verdades afectan a la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que nosotros vamos cambiando nuestro corazón, que a medida que Dios está entrando en nuestro corazón, me cambia a mí, pero cambia también a la sociedad por medio mío. Eso es grande, porque eso es evangelizar, que es lo que Él quiere, que es lo que Él nos mandó. Él nos mandó a evangelizar. Él nos mandó a que hablemos de Él a otros. Él nos mandó a que nosotros mostremos a otros la alegría que tenemos porque lo conocemos a Él. Entonces, a medida que Dios va limpiando nuestro corazón, nos da la oportunidad de que nosotros vayamos a otros y les demos de la palabra de Dios, que es la que Él nos está dando. Sí, sí me hago entender. Ujú.
Si seguimos estas verdades, ¿cuáles verdades? Las verdades de las bienaventuranzas, afectamos la sociedad. Porque Dios nos llama a eso, no a que seamos casa sola, sino a que seamos una sociedad. Yo no conocía a Mari Delgado. La conocí porque Dios puso a Jenny a que conociera a Mari Delgado y yo no conocía a la familia de Mari Delgado. Pero la conozco, ¿por qué? Porque Dios me mandó a Ecuador a conocer a su familia. Y afecto no yo, sino que Dios en mí afecta a esa sociedad. Porque yo soy la luz del mundo. Mire lo que dice en Mateo 5, 14, 16. Mateo 5, 14, 16. Así es como nosotros afectamos. Primero tengo que saber yo quién soy. Al saber yo quién soy y yo qué porto en mí, entonces yo voy a afectar la sociedad. Al saber yo la bienaventuranza y a qué se refiere Jesús con esa institución, porque esos son como la institución del reino, el establecimiento del reino. Al yo conocer eso, entonces yo voy a cambiar, o Cristo cambia, hace que yo cambie. Y en Mateo 5, 14, 16 dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué somos nosotros? La luz del mundo. Una ciudad en alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla como una vasija, con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar la luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Por eso nosotros afectamos la sociedad por Cristo que está en nosotros cuando actuamos en su palabra. Cuando hacemos su voluntad, afectamos el mundo. Por eso cuando uno va a las misiones que Dios nos está mandando, vamos primero en oración como hogar del Dios vivo, todos nosotros tenemos que orar por los otros. ¿Para qué? Para que sea el Espíritu Santo llevándonos allí y nosotros poder cambiar en Cristo y traer esa verdad de Cristo a los demás. Nosotros somos los que afectamos la sociedad por Cristo. Y ahora vamos a aprender un poquito más de las bienaventuranzas. ¿Para qué? Para que se haga la voluntad de Cristo acá en la tierra. Mire, las personas mencionadas en las bienaventuranzas son bienaventuradas y dichosas y privilegiadas. O sea, las personas que Dios hace, que cuando Jesús dio las bienaventuranzas, son bienaventuradas, dichosas y privilegiadas. No serán en el futuro, sino que ya lo son. Amén. No serán en el futuro, sino que ya lo son. Cuando Él dice, usted va a ser bienaventurado si llora. No, bienaventurados los que lloran. Solamente Dios bienaventurado ya, ya. Y en verdad, aunque algunas recompensas son futuras, pero no todas las cosas que quiere Dios quiere quedar. A ver, un momentico acá. La verdad que algunas de las recompensas son futuras, pero estas son cosas que Dios quiere darnos. Al recibirlas, nos convertimos en hombres y mujeres privilegiados ante Dios. Entonces, esas bienaventuranzas son para allá, pero hay unas también que pueden ser futuras, y lo vamos a estudiar dentro de un momentico. ¿Para qué? Para que cuando las recibamos nos convirtamos en hombres y mujeres privilegiados de Dios. ¿Cuántos de aquí quieren ser hombres y mujeres privilegiados de Dios? Yo soy. Ya lo somos, exacto. No queremos ser, ya lo somos. Mire, uno imparte de lo que es. Hijo, uno imparte de lo que es. Si yo soy hijo de Dios, voy a impartir las cosas del reino. Las tengo que impartir. Y tengo otra noticia, es fácil de impartirlas, porque yo sé quién soy. Es cuando yo no sé quién soy o cuando tengo duda de quién soy yo en Cristo que empiezo a dudar.
Cuando Moisés le dijo Jesús, le dijo Dios que fuera, pero soy tartamudo. No, es que no vas a hablar tú. Ah, listo, entonces yo sé quién soy. Entonces yo voy a poder ir a hablar, ¿verdad? La sociedad en este momento considera dichosos a los que tienen recursos materiales, posesiones, prestigio. Pero Jesús muestra una visión diferente sobre los que verdaderamente son dichosos y bienaventurados. Por eso es que en la palabra dice, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Porque para la sociedad, una persona dichosa y bienaventurada es una persona que tiene mucho dinero, es una persona que tiene prestigio, es una persona que sabe hablar, pero para Dios es completamente diferente. Él muestra una visión muy diferente a lo que verdaderamente son dichosos y bienaventurados. ¿Estamos? Vamos entonces a empezar con la primera bienaventuranza en Mateo 5:3. Y vamos a desglosar, a desglosar esa bienaventuranza y qué es lo que dice y qué es lo que nos trae y cómo es que leyendo esta bienaventuranza y viviéndola, hacemos que el reino de Dios esté aquí, porque hacemos su voluntad. En Mateo 5:3 dice, dichosos los pobres de espíritu, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. No es, dice, el reino de los cielos le pertenecerá. Dice, el reino de los cielos le pertenece. Si somos pobres en espíritu, el reino de los cielos nos pertenece. Pero entonces, ¿qué es ser pobre en espíritu? El ser pobre en espíritu es reconocer cuánto necesitamos de Dios. Es reconocer cuánto necesitamos de Dios en todo lo que hagamos. Entre más dependencia tengamos de Dios, más pobres de espíritu somos, más dichosos vamos a ser y el cielo del Dios nos va a pertenecer. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Es ir con un corazón humilde ante su presencia, no ir arrogantes, sino saber ante quién nos estamos presentando, tener un corazón humilde ante Él, saber quién es Él y quién soy yo. Nos llama a ser perfectos como Él es perfecto. Esa palabra perfecto a veces, otra vez, a veces en lo terrenal perfecto, dices, yo no soy perfecto. Dios nos hace perfectos en Cristo. Si Él nos hizo a su imagen y semejanza y Él es perfecto, entonces Él nos hace perfectos en Él. Yeah, ¿Ah? okay, that is No, super cool. no. Yo estoy diciendo que dichosos los pobres de espíritu porque al hacer esto, al nosotros sentirnos humildes ante Él, a nosotros entregarnos ante Él humildemente, Él nos va cambiando. Y al hacernos cambiar, al irnos cambiando, nos va haciendo a su imagen y semejanza. Dios no es perfecto. Él es perfecto. Él es perfecto. Es que una cosa es yo querer ser Dios, no. Pero otra cosa es ser yo semejante a Dios, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Saber quién es Él y tener la perfección de Él, como a medida que vamos, Dios nos lleva nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, de paso a paso. Pero esta perfección este ser nosotros así humildes de espíritu solamente se consigue a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que estar siempre con el Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que nosotros empezamos a ser pobres y humildes, porque así como el corazón está dañado,
Nosotros también tenemos nuestro ego, nuestro orgullo, y solamente es con la ayuda del Espíritu Santo, con la obra del Espíritu Santo, que podemos conseguir el ser humildes. Primero es ser salvos, reconocer que necesitamos un Salvador y luego continúa el proceso de la purificación. Por eso es que haga la oración de fe y ya. No, ese es solamente el principio. Ese es solamente abrir la puerta. Eso solamente, si yo invito a alguno de ustedes vengan a la casa a almorzar, lo primero que tengo que hacer es abrir la puerta porque si no nadie va a entrar. Pero después de ahí, venga, siéntese en la mesa y almuerce con nosotros. Es lo mismo, Dios nos lleva a eso. Lo reconocemos a Él y después seguimos el proceso de purificación en Él. Solo podemos alcanzar una vida abundante cuanto más su presencia y su carácter esté en nosotros. Solo podemos tener una vida abundante mientras más su carácter esté dentro de nosotros. ¿Y cómo vamos a conocer el carácter de Cristo? Conociéndolo a Él. ¿Y cómo vamos a conocerlo a Él? Compartiendo con Él, leyendo su palabra, intimando con Él, hablándole a Él, caminando con Él, preguntándole a Él. Y esperar que Él me responda, no solamente preguntarle y a mismo irme, esperar que Él me responda. Ser pobres de espíritu nos direcciona a morir por nuestros deseos y a resucitar en los planes de Dios. Eso es una bomba. Exacto. Morimos en nuestros deseos y resucitamos en su plan. ¿Cuál es el plan de Cristo? Y no tenemos que entenderlo. O sea, no tenemos que objetar, sino morir a nuestro deseo. Voy humildemente ante Él, me presento ante Él, muero a mi deseo y ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga en medio de esta situación, en medio de este problema, en medio de este desierto, en medio de esto? Eso es hacer que se haga su voluntad acá en la tierra. Y es parte de lo que, y parte de lo que yo hablé hace un poquito, dice, lo contrario de pobres de espíritu es la autosuficiencia y la independencia. Eso es lo contrario. Ah, todo lo puedo yo. Ah, no, yo no dependo de nadie. Aquí todos dependemos de todos. Yo no dependo de nadie. Eso lo puedo hacer yo porque es que yo sé. Todo lo puedo en mí en mí mismo que me fortalezco yo. No, Él es Él. Él es. Nosotros estamos aquí por Él y para Él. La autosuficiencia nos aleja de lo que realmente necesitamos y que solo Dios puede darnos. La autosuficiencia nos aleja de lo que necesitamos y que solo Dios puede darnos. Hay cosas que solamente Dios nos puede dar. Todo, solamente, o sea, solamente Dios, el Padre, nos las puede dar y nos la da. Mire, en la palabra hay una, hay unos versículos que hablan sobre cómo la autosuficiencia no nos deja crecer no nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Vayamos, por ejemplo, a Apocalipsis 15 al 20, en la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, 15 al 20. Así habla un poco sobre la autosuficiencia y sobre cómo eso no nos lleva a ningún Pereira, como decimos nosotros los colombianos. Mire lo que dice en Apocalipsis Apo- 3, 15 al 20. Dice, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarme de mi boca. En el 17 dice, dices,
soy rico, me enriquezco y no me hace falta nada. La soberbia, la autoestima, o sea, la autodependencia. Dice, soy rico y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres. El orgullo. No te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres. Por eso te aconsejo que de mí compres, ¿de quién? De Dios, no del mundo, sino de Él. O sea, Dios no solamente dice, esto es lo que tienes, David, esto es lo que tú eres, pero yo te puedo dar esto. Y el único que te puede dar esto soy yo. Por eso es que dicen el 18, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y te cubras tu vergüenza y tu desnudez. Además, colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. La autosuficiencia nos vuelve ciegos. Lo bello de Dios es que nos pone y nos dice, David, vas por aquí. El único que te puede dar esa salida soy yo y yo te la voy a dar si estás conmigo. Fin. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. No podemos invitar a Dios a cenar con nosotros si no le abrimos la puerta. Él toca la puerta, nosotros abrimos, Él entra y cena con nosotros. Pero tenemos que ser humildes de espíritu y saber que dependemos de Él, que no somos dependientes por nosotros mismos y que no somos autosuficientes. No lo somos. Dependemos de alguien más grande que es nuestro Padre. Y Él está dispuesto a darnos oro refinado. Él está dispuesto a abrirnos los ojos. Él está dispuesto a cubrir nuestras vestiduras, a cubrir nuestro cuerpo. Pero tenemos que ser pobres de espíritu. Saber quién es Él, saber quiénes somos nosotros, a quién vamos y cómo vamos a ir. ¿Cómo ponemos en práctica esta bienaventuranza? Reconocer que fuera de Dios no hay ninguno, no hay ningún bien en mí. Nuestras habilidades y esfuerzos son su gracia. Fuera de Él no hay nada bueno en nosotros. Ahora estamos en el mundial y vemos muchas personas que se arrodillan delante del Padre cuando meten un gol, cuando hacen algo bueno y dicen, esto es por ti, esto es por ti y esto es para ti porque tú fuiste el que lo hiciste. Messi es Messi, no porque él es Messi porque Dios permite que Messi sea Messi. ¿Lo reconoce él o no lo reconoce? Yo no sé. Lo que yo sí sé es que él es lo que es por la gracia de Dios. Los doctores aquí son doctoras, ¿por qué? Por la gracia de Dios, porque Él es el que hace. Y el día que nosotros dejemos de ver esa realidad y nos sintamos autosuficientes e independientes, estamos mal, estamos mal. No vamos a ser pobres de espíritu y el reino de los cielos no nos va a pertenecer. Yo quiero que el reino de los cielos me pertenezca. Entonces tenemos que ser pobres de espíritu. Nosotros mismos nos producimos una vida espiritual. Lo espiritual viene del Padre, que es espiritual. Ver lo mucho que Dios me quiere dar y reconocer que siempre voy a necesitar más y más de Él. Nunca nos vamos a saciar de su amor. Nunca nos vamos a saciar de su amor, de su misericordia.
Nunca nos podemos saciar de la necesidad de depender de Él. No podemos saciarnos de la necesidad de depender de Él para todo lo que hagamos. Tenerlo a Él presente, reconocer que lo que me sostiene no son mis obras, sino su gracia. Reconocer que lo que me sostiene no son mis obras, no es lo que yo hago, es su gracia la que me sostiene, es su favor el que me sostiene, es su favor, es su gracia, es su amor, es su misericordia la que me tiene aquí, la que nos da de comer, la que nos da de beber, la que nos abriga, la que está con nosotros en medio de la dificultad. Es su gracia, es su amor. No cambiar el plan de Dios por la aprobación de otro. Uf, importantísimo. No cambiar el plan de Dios por la aprobación de otro. Yo he hablado con varias personas y les he dicho lo que dice la palabra, ser firmes. Y no es ser firmes por la patria, es ser firmes en Cristo, es ser firmes en Dios, es ser firmes en nuestro Padre. Si Él dice que esto es así, es así. Y el que no, bien pueda, que Dios me lo bendiga. Vamos a orar por ti y vamos a caminar contigo, pero aquí se hace lo que Dios dice. Aquí se camina como Dios quiere que caminemos. Que cometamos errores, claro que lo vamos a cometer, pero ser firmes, no ser como la Odisea, tibios y calientes. No, ¿sabe cuándo hay cambios en en nuestro hogar, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo? Cuando somos firmes y nos paramos firmes ante lo que nosotros somos. Aún cuando esa firmeza traiga algo que nos haga poner tristes en un momento, pero la recompensa viene. Me hago explicar. Muchas veces esa firmeza dice, ah, usted es firme, entonces, por ejemplo, en el trabajo, usted es firme en Dios, en esto, eso, qué pena, pero aquí no se ora. No, yo voy a orar, porque es que aquí es donde yo oro en Dios, yo oro constantemente. No ser esos, como dicen aquí, on the cover, bajo cubierto, cristianos bajo cubierto, que vamos a orar en la mesa, tiro el tenedor, y Padre, nuestras gracias por la comida que están y lo recojo. No, ser firmes por lo que somos. Y eso es algo simple. Hay personas, hermanos de nosotros, en el otro lado del mundo que les cortan la cabeza, pero son firmes porque saben para dónde van, saben a quién pertenece. Entonces, no cambiar el plan de Dios por la aprobación de otro. Nunca, nunca. Señor Espíritu Santo de Dios, en este momento te pedimos, Padre amado, que lo que estamos aprendiendo de ser firmes, de ser vivos en tu presencia, de aprender lo que tú nos das, se escriba en nuestro corazón, Señor. Ese corazón, Señor, que está enfermo y que tú en este momento nos estás curando. Señor, que se escriba tu palabra en nuestro corazón para que seamos firmes cuando venga la adversidad, cuando venga el problema, cuando venga el desierto, pararnos firmes a tu verdad, a tu palabra, porque solamente tú traes la verdad a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y entonces, en esa primera bienaventuranza hay una recompensa que ya le he dicho una y otra vez, porque el reino de Dios les pertenece. La recompensa es presente. Dios nos promete gozar de sus recursos del reino de Dios acá en la tierra. Dichosos los que vienen a mí, humildes, porque el reino de Dios les pertenece. Y créame que Dios sabe cuándo vamos a ir a Él humildes y cuándo vamos a ir a Él pantallando, porque Él conoce todo. Entonces Él nos está llamando a eso. Hay otra más. En la segunda bienaventuranza dice en Mateo 5:4. Mateo 5:4. Dice, dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Son personas que reconocen la necesidad de Jesús, claman, gimen ante Él con un corazón contrito.
Se trata de la disposición de nuestro corazón. Es la actitud fruto del arrepentimiento. Es un quebranto de no conformidad. Es la tristeza que viene de Dios. O sea, dichosos los que sufren porque serán consolados. Los que sufren con la tristeza de Dios. ¿Cuál es la tristeza de Dios? También lo dice, ya lo vamos a leer. Pero no es, este sufrimiento no es el sufrimiento de que tengo un problema, de que tengo algo, no. Es el sufrimiento de la tristeza de Dios. Vayamos a 2 Corintios 7:10. Ahí nos va a decir cuál es la tristeza de Dios. O sea, cuál es ese sufrimiento del Padre. En 2 Corintios 7:10. Ahí dice, la tristeza, en el 10 dice, la tristeza que, en la nueva versión internacional dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Yo no me arrepiento de ser salvo. Mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Esto es bien profundo. ¿Por qué? Porque la tristeza del mundo produce muerte, mientras que la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Entonces, dichosos los que sufren en arrepentimiento genuino hacia Dios, diciéndole, Señor, me arrepiento de hacer esto. Me arrepiento, me arrepiento. O sea, dichosos los que la tristeza proviene de Dios, que produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Por eso es que nosotros tenemos que ser sabios cuando estamos orando, porque todos nosotros nos podemos dar testimonio. O sea, la tristeza que David sufrió en el divorcio era una tristeza horrible. Dios evitó que se divorciaran. No, en medio del divorcio, David clamó a Dios y fue salvo. La tristeza que producía la ansiedad, los ataques de pánico que sufría Jenny, eso la llevó a buscar algo más porque lo tenía todo, pero ¿por qué se sentía así? Entonces, ay, cambiémosle la ansiedad, oremos para que no tenga más ansiedad. No, oremos para que la gente sea salva, que eso es una de las cosas que yo insisto cada que pedimos oración. Sí, está bien que le haya bien en la cirugía. Se levantan de la cirugía y se olvidan de Dios. Entonces, hay Ujú. muchas, o sea, yo viendo esa palabra, digo, si Dios a mí me hubiera quitado la depresión, Ave María, hubiera seguido en la misma, haciendo y deshaciendo, y alejada de Dios porque yo era de la iglesia de la Odisea, que me creía que todo lo podía, Alina la Todopoderosa, hasta que me vi mal y clamé a Él y Dios vino y me rescató. Amén. Así es, esa es la tristeza la que proviene de Dios. Trae salvación. La del mundo no la trae. Ese sufrimiento despierta e incrementa el deseo más por Dios. Porque en el ejemplo que dice Alina, tanto de Jenny como mío, esa tristeza, ese desgarro emocional me hizo buscar más de Dios. Y entonces ahí vino esa paz que solamente viene de Dios. La tristeza que viene de Dios, nos acerca más a Él. Así. La tristeza que viene de Dios nos acerca más a Él. Pidámosle al Señor eso, que seamos sufridos para que seamos consolados por Él, por Él, por nuestro Padre. Porque, porque eso de llorar y lamentarnos de acuerdo al mundo es muy diferente al lloro y al lamento en Dios. Exacto, es muy diferente. Miremos a Santiago 4:8-10 para que nos explique un poquitico eso. David, ¿cómo así que el llorar es diferente sin Dios y el llorar con Dios es muy diferente?
Es completamente diferente. A lo mejor físicamente no está saliendo las lágrimas, pero emocionalmente el llorar con Dios es diferente. Santiago 4, 8, 10. Lo dice la misma palabra. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a ustedes. Y nos llama, lo que somos pecadores, límpiense las manos, ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón. Nos llama a lo que hemos estado aprendiendo ahorita, a purificar nuestro corazón. Reconozcan sus miserias. Y ahí mismo dice, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Entonces esa tristeza, ese llanto, es el llanto de nosotros decir, Padre, te necesitamos. No es el llanto de que estoy llorando porque me pegué un martillazo en el dedo. Es el llanto de decir, Padre, no soy nada sin ti. Te necesito. Necesito de ti. Necesito de tu sabiduría. Necesito de tu amor. Necesito de tu consuelo, como dice las bienaventuranzas. Dichosos los que sufren porque serán consolados. Estoy llorando porque necesito de tu consuelo, Señor. Te necesito a ti. Entonces, despierta, esta bienaventuranza, despierta en nosotros una profunda gratitud por el sacrificio de Jesús. Súper lindo, porque Él murió por nosotros. Él lloró por nosotros. Él sangró por nosotros. Él cogió el dolor de nosotros en la cruz. Activa la compasión de Jesús en otros por aquellos que pierden. Ojo, eso activa la compasión en nosotros por los demás. Sufrir porque Venezuela sufre. Sufrir porque X o Y persona no tiene empleo. Sufrir porque está enfermo. Clamar por él. Ser, eh, ser como, estar atentos al dolor ajeno. Al dolor ajeno. No, muchas veces las noticias la dicen y las dicen así. En estadística, ¿no? En números, en estadísticas, la dicen así. Y hoy, mientras tanto, tal cosa pasó y murió este y este otro se tiró y ya. Y hablando de otras cosas, no, nosotros tenemos que ser compasivos con los demás. Y solamente cuando estamos sufriendo por los demás es cuando Dios nos consuela. Es cuando Dios nos consuela. Lo contrario de quebranto y llanto es conformidad. Ah, yo estoy conforme. Ah, el terremoto pasó en Venezuela, eso no pasó aquí. Eh, mira, ese se salvó. Ah, qué bueno que se salvó. Eso no me preocupa, gracias a Dios se salvó. Cuando estamos conformes, no estamos sufriendo como Dios dice que suframos por nosotros y por los demás, y no vamos a ser consolados. Lo contrario de quebranto y llanto es la conformidad. Entonces Dios nos está mostrando aquí dos cosas. Una, no podemos ser autosuficientes, no podemos ser independientes y no podemos ser conformes. Tenemos que salirnos de allí. Y las recompensas de esta bienaventuranza, obviamente, es que vamos a ser consolados. La recompensa es inmediata, pero a la misma vez es futura en su segunda venida cuando Él habite en la tierra y enjuague toda lágrima. Esta es más bonita todavía, pues toda la palabra de Dios es bonita, pero es inmediata porque dice, dichosos, mire lo que dice aquí, dichosos los que sufren porque son consolados. O sea, inmediatamente vamos a ser consolados por el Padre. Pero entonces no solamente es ahora, sino futura en la segunda venida de Jesús.
cuando todo ya no haya llanto, no haya nada. Mira lo que dice en Apocalipsis 21, 3, 4. Apocalipsis 21, 3, 4. Y ya vamos terminando. Apocalipsis 21, 3, 4. Dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habita en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y en el 4 dice, Él Él enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto tampoco, ya no habrá lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Amén. Entonces, esta bienaventuranza nos da una respuesta inmediata, nos consuela, pero también es futura, porque en su segunda venida ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Entonces ahí es lo que estamos haciendo en medio de de la palabra que Dios nos está dando ahora, de hacer su voluntad acá, es que estamos leyendo las bienaventuranzas, la estamos desglosando, la estamos quebrando y ya estamos diciendo, wow, no solamente nos da bendición ahí mismo, sino que también nos da bendición futura. Y yo empecé, para terminar, empecé diciendo que cuidado del corazón, porque en Jeremías 17:9 dice, no hay nada tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, quien puede comprenderlo. Y aprendimos que el Padre es el que nos va cambiando y nos va llenando de Él. Y en Proverbios 4:23, mire lo que dice el corazón. Es como una contradicción. Está como contradiciendo. Primero me dice, no me tenga cuidado del corazón. Pero mire, en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, si el corazón es engañoso, ¿por qué en el corazón manda la vida? Si el corazón está enfermo, ¿por qué el corazón manda la vida? Porque es que Él es el que va transformando el corazón. Y a medida que Él va transformando el corazón, va viendo vida de Cristo en nosotros y de Él va a manar, va a salir la vida, no de David, la vida de Cristo en mí. Entonces no solamente tenemos que saber que el corazón es engañoso, pero que cuando tenemos el corazón en Cristo, en Él mana la vida. La vida de Cristo, no mi vida, la vida del Padre. Amén. Amén. Entonces, esto solamente, y Dios me está mandando no sé por qué, pero Dios es así, y me está mandando a leer a Mateo. Entonces vamos a seguir en la próxima semana, con las otras bienaventuranzas, y vamos a seguir mirando qué es lo que dice Dios respecto a él, a esas bienaventuranzas, cómo es que nos está dando una bendición inmediata, cómo es que nos está dando una bendición futura, cómo la debemos de aplicar, ¿para qué? Para que se haga la voluntad de Él acá en la tierra. Amén. Padre amado, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos alimentarnos de ti y ser transformados, que nuestro corazón, que está enfermo, sea curado por ti, para que brote en él tu vida, tu palabra, tu amor, tu verdad, y que podamos dársela a los demás, Señor. Señor, te pido yo en el nombre de Jesús, en sentido personal, Señor, que meditemos durante esta semana en esta palabra, que meditemos, que vayamos a leer las dos bienaventuranzas que nos has enseñado hoy, que miremos, Señor, la enseñanza, si la tenemos, Señor, cuando la tengamos lista para oírla, que la podamos volver a oír, porque no es una repetición, es saber, es llenarnos de ti y poder darle a otros de ti, Señor. Gracias, Padre, y gracias por lo que haces, por lo que seguirás haciendo, Señor. Te amamos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén.